Hay un concepto que me gusta mucho que se llama define cuál es tu vida, tu rich life, tu vida rica, digamos. Y lo que la persona, este autor dice es invierte o gasta en lo que para ti es muy importante, pero ahorra sin misericordia en lo que no es importante. Entonces, por ejemplo, si para ti lo importante es la ropa, bueno, está bien, pero yo voy a ahorrar muchísimo en el vehículo y voy a ahorrar muchísimo en no salgo a comer, porque para mí verme eso es lo más importante. Y así puedes ir escogiendo hacia dónde vas, cortando gastos para poder generar oportunidades de ahorro. Bienvenidos a Soy Mente de Líder, tu podcast de crecimiento, desarrollo, liderazgo y muchas ideas y proyectos que nosotros tenemos para compartir contigo. Y hoy estamos en nuestro episodio número 62. Realmente agradecemos ahí siempre el espacio que tú nos das de escucharnos, de compartir este contenido. Y por supuesto, esta temporada estamos hablando respecto de finanzas. ¿A quién no le interesa las finanzas o tener un poquito más o hacer un poco más? Hay una historia que le preguntan a Rockefeller: señor Rockefeller, ¿cuánto quiere usted ganar más? Dice, $1 más. ¿Pero cuánto más? $1 más. Cada vez quería $1 más. Y por supuesto, la forma de poder hacer esto y de construir muchas veces riqueza, libertad financiera, prosperidad, es a través de lo que habíamos conversado, que te teníamos esta promesa, y es a través de ahorrar e invertir. Y como lo prometido es deuda, hoy nos acompaña nuevamente acá con nosotros Eric Pérez de la Rosa. Dice, ahí hay que decirle los dos apellidos, si no se enoja la mamá, ¿verdad? Pero creo que Eric va a estar acompañándonos nuevamente. Rápido comentarte que Eric es un MBA especializado en finanzas, ha trabajado en proyectos, estrategia, recursos humanos, y su contenido financiero se llama Mi Sentido Financiero y apoya a muchas personas con diferente contenido, prácticas para mejorar tus finanzas. Eric, bienvenido nuevamente. Estamos contentos de tenerte acá en Soy Mente de Líder. Gracias, y para quienes no estuvieron en el episodio anterior, puedes visitar las redes y encontrar cómo desarrollar, cómo construir y cómo fortalecer hábitos financieros correctos para que tú tengas una vida financiera adecuada. Así que hoy vamos a hablar sobre ahorrar e invertir. Dice Voltaire, dice, el dinero no hace la felicidad, pero la falta de él sí es causa de una gran cantidad de infelicidad. Entonces, creo que de alguna manera los recursos financieros siempre nos apoyan a poder generar. ¿Por qué es tan difícil o por qué es complicado ahorrar? Mira, yo creo que hay varias razones, pero yo te diría que hay 3 razones principales. La primera es los pensamientos que nosotros tenemos acerca del ahorro. Yo una vez hablaba con un amigo y me decía, mira, yo cada vez que pongo dinero en mi billetera, pareciera que tiene un agujero en mi billetera y se me va el dinero. Entonces no puedo ahorrar, no puedo administrar, y entonces lo que hago es que le doy el dinero a mi esposa y que ella lo haga. Y entonces decía yo, bueno, así nunca vas a poder ahorrar. Si tu mente dice que no puedes ahorrar. Entonces muchos de nosotros partimos de la idea de que no podemos ahorrar, porque es difícil. Y cuando en tu mente, tú piensas, bueno, esto es difícil de hacer, en automático uno dice, bueno, no tengo ganas de hacerlo, me va a costar, me va a doler. Y si me va a doler, y si es difícil, empiezo con el primer impedimento para ahorrar es ese, ¿verdad? Es creer que es difícil. El prejuicio que podamos generar alrededor del ahorro. Y yo creo que más que un prejuicio es una idea, y a mí me gusta decirle paradigma, y los paradigmas son los lentes con los que ves la vida. No necesariamente son verdad. Y para poner un ejemplo, antes en Guatemala siempre nos saludábamos de beso, ¿verdad? Pero en la pandemia el paradigma cambió, ¿verdad? Y era mal visto que quisiera saludar a alguien de beso porque me vas a contagiar. Y en Japón toda la vida ha sido al revés. Nadie se saluda de beso, porque si te saludo de beso te ofendo. Entonces los paradigmas no son necesariamente algo cierto o falso per se, pero son los lentes con los que yo veo la vida. Entonces yo creo que yo no puedo ahorrar, pues va a ser muy difícil para mí ahorrar. Yo diría que esa es la primera razón. La segunda razón yo creo es porque realmente no es un tema que sea una prioridad en nuestra vida. Cuando realmente las cosas son prioridades en nuestra vida, nosotros encontramos forma de hacerlo. Entonces todos sabemos que es bueno ahorrar. Eso es una idea que está ahí, ¿verdad? Y yo creo que no has encontrado a nadie en la vida que te diga, no, ahorrar desde tontos, ¿verdad? Todos sabemos que tenemos que ahorrar.
Pero son de las cosas esas como que, sí, qué bueno, ¿verdad? Ser buen ciudadano, ¿verdad? Pero ahí después veo si lo hago. Entonces, no es importante para nosotros y como no le damos la importancia, pues no traccionamos. Entonces, esas son de las dos cosas que te diría yo que son de las por qué es tan difícil ahorrar. Y una tercera, que es la que a mí más me gusta profundizar, es que yo creo que lo hacemos en el orden incorrecto. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando tú recibes tu pago, 99% de las personas hacemos esto. Recibimos el pago y empezamos a pagar. Valga la redundancia, empezamos a pagar los gastos de la casa, ¿verdad? Tus deudas, lo que tengas. Y dejamos al final el ahorro, ¿verdad? Y entonces tratas de ahorrar lo que te sobre después de gastar. Uh-huh. Y yo creo que lo correcto y lo más fácil es al revés, ¿verdad? Y ahí entra una frase que me encantó de Robert Kiyosaki. No recomiendo tanto los libros, pero esa frase me gusta mucho. Y es, págate a ti primero. Uh-huh. Y la frase, la verdad, a mí literalmente me cambió la vida. Porque dije, bueno, entiendo que... ¿Por qué estoy dejándome a mí al último? De último. Trabajo no sé cuántas horas al mes, 20, 22, 25 días al mes, y me dejo de último, ¿verdad? Y cuando te das cuenta de eso y empezás a cambiar y te empezás a pagar a ti primero, la vida empieza a cambiar, ¿verdad? Pero esas te diría que son las 3 principales razones desde mi experiencia que nos dificultan ahorrar. Ok. Y bueno, Eric, mencionabas 3 cosas para poder eliminar de nuestra mente. Y como estamos hablando de la mente, si tú cambias tus pensamientos, cambias tus acciones y por consecuencia transformas tu destino. Y el ahorro va en esa misma línea. Pero si yo quiero generar un hábito financiero correcto, y estamos hablando del ahorro, debería de ponerle algunos tips o cosas prácticas para poder ahorrar. ¿Cuáles serían algunos consejos como para decirle, mira, págate a ti primero, me pago a mí primero? ¿Qué más podría hacer como para desarrollar hábitos de ahorro, ahorrar en lo que me queda del año probablemente? Ok, mira, yo te diría, lo primero, definitivamente pagarte a ti primero. ¿Por qué es tan importante? Porque eso genera una escasez relativa. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, todos aprendemos a vivir con el salario que tenemos hoy o el ingreso que tenemos hoy. Si mañana recibes un nuevo ingreso, vas a subir tu consumo porque tenés el nuevo ingreso. Pero antes sabías vivir con el ingreso menor. Entonces, si tú ahorras al principio, tiene 2 beneficios. Uno, no te duele, porque al principio todavía tenés todo, entonces no te duele. Esa es la primera. Y la segunda, aprendes a vivir con menos. Y eso te genera una nueva realidad. Y eso te fuerza a, si yo quiero consumir más, entonces tengo que generar más. Entonces eso te genera otra forma de presionarte hacia generar más, ¿verdad? En vez de gastar más, ¿verdad? Esa es la primera. Después, ¿qué hábitos? ¿Qué puedes hacer diferente? Bueno, puedes empezar a evaluar en dónde estás gastando más de lo que deberías, ¿verdad? Y a veces nos damos cuenta cuando haces tu control de gastos, te das cuenta que, por ejemplo, se te está yendo 25, 30%, 40% de tu salario en salidas a comer o salidas a, no sé, a celebrar. Y eso son cosas que yo no estoy en contra de eso, pero sí estoy en contra si eso te resta tu capacidad de ahorro. Entonces, te diría que esa es una. Segunda, controlar cómo estás gastando y de verdad entender cuáles son tus prioridades de gasto. Y ahí puedes generar ahorros. La tercera, te diría yo, es tener metas claras, ¿verdad? Y tener objetivos de ahorro de corto, de mediano y de largo plazo, ¿verdad? Entonces, si yo quiero ahorrar para hacer una compra grande, por ejemplo, bueno, me comprometo a comprarlo de contado, ¿verdad? Asumamos que yo quiero, ¿qué te gusta? Un electrodoméstico grande para tu casa que necesitas, ¿verdad? Bueno, yo me comprometo a generar ese ahorro conmigo mismo, me hago la promesa y empiezo a ahorrar con esa meta. Y cuando logro alcanzar ese valor, entonces voy y compro de contado. Y esa sensación del logro te va a traccionar para empezar a hacer otras cosas más. Porque esas victorias te favorecen a decir, yo puedo ahorrar y puedo generar esa capacidad de, ¿verdad? Y te ayuda a no caer en la premisa de que siempre vas a tener que comprar las cosas a cuotas, etcétera, sino que empezás a traccionar a decir, bueno, sí puedo ahorrar, ¿verdad? Y empezás a generar ese pensamiento, ¿verdad? Entonces, yo creo que, digamos, como para tips, es eso. Otras cosas que tú puedes hacer es asegurarte de... Hay un concepto que me gusta mucho que se llama... define cuál es tu vida, tu rich life, tu vida rica, digamos. Y lo que la persona, este autor dice es...
invierte o gasta en lo que para ti es muy importante, pero ahorra sin misericordia en lo que no es importante. Entonces, por ejemplo, si para ti lo importante es la ropa, bueno, está bien, pero yo voy a ahorrar muchísimo en el vehículo y voy a ahorrar muchísimo en no salgo a comer, porque para mí verme eso es lo más importante. Y así puedes ir escogiendo hacia dónde vas cortando gastos para poder generar oportunidades de ahorro. En uno de los episodios del liderazgo con otra mente de líder acá, decía, tú tienes que saber a qué renuncias. Y me gusta esta capacidad de poder decir, bueno, no elijo esto, sino renuncio a esto, pero al final tomo la decisión de algo porque estoy tras ese objetivo. Cuando mencionas, me gustó el concepto de Rich Life, lo vamos a considerar. ¿Por qué es tan importante ahorrar? Aunque antes de esta pregunta voy a hacer una anotación de una historia que me parece curiosa. En este tip para ahorrar, no a todos les ha de funcionar igual, pero este es un ejemplo clásico de la mayoría de personas que decía, tengo que comprar algo, tener una deuda para sentir que alcancé algo. Pero un amigo en la oficina un día dice, salió una oferta de una tasa preferencial para un préstamo y dijo, lo voy a tomar. Yo le dije, pero ¿por qué vas a tomar ese préstamo? No tenés deuda, no necesitas, lo vas a usar para un viaje o algo. No, es mi forma de ahorrar. Le dije, pero ¿por qué? O sea, vas a pagar, me voy a inventar, un porcentaje de interés por esa plata, pero sabes que no puedo ahorrar normal. A él le funcionó de esa manera, una cosa curiosa, pagó por la plata para ahorrar. Hoy tiene alrededor de 3 casas, alquila casas ahora y empezó a generar un patrimonio por eso. No funciona para todos igual, pero es algo curioso que muchas veces renunció probablemente a ahorrar de una manera tradicional y se obligó a pagar por una plata, pero ahorró. Y después le quedó el principio y comenzó a generar patrimonio. Curioso, digamos, lo comparto porque es algo que hay estrategias de estrategias. Pero ¿por qué es tan importante ahorrar? ¿Cuáles son algunos de los factores por los cuales yo debería ahorrar? Y creo que hablábamos un poquito de una estadística de Estados Unidos, de que hay gente que no tiene ni siquiera para pagar X cantidad. ¿Por qué crees que es tan importante ahorrar? Mira, yo creo que es importante ahorrar porque el ahorro es tu buffer entre la vida y tú. O sea, la vida siempre te va a traer inconvenientes, siempre te va a traer sorpresas, a veces son positivas, a veces son negativas. Entonces, la primera razón es porque la única forma en la que yo puedo tener un colchoncito entre la vida y yo es teniendo un ahorro. O sea, si yo salgo de aquí, que estamos grabando, estamos contentos, y me caigo, me quiebro el brazo, eso es una emergencia, la tengo que atender. Si yo no tengo un ahorro, me voy a tener que endeudar. Entonces, parto de ese, primero es para tener un pequeño colchón, primero contra la vida, porque las cosas pasan y a todos nos pasan, ¿verdad? Y no le deseo mal a nadie, pero a todos nos pasan cosas, ¿verdad? Y la vida es así. Segundo, porque el ahorro es la única forma de generar patrimonio, generar capacidad para invertir, porque si no tenés ahorro no podés invertir, si no tenés margen no podés invertir, ¿verdad? Y si yo no invierto, no puedo avanzar en mi vida financiera, es así de sencillo, ¿verdad? O sea, yo no puedo llegar a aspirar a ser libre financieramente y a tener una mejor vida financiera si no ahorro y si no invierto. Pero el paso 1 es ahorrar, ¿verdad? Y no importa cuánto dinero generes. Te voy a dar un ejemplo. Yo ya estoy algo grande, ¿verdad? Mike Tyson, boxeador famosísimo, hace muchos años, fue el campeón mundial más joven de la historia. Se estima que ganó $230 millones en su carrera y se declaró en quiebra hace algunos años. Entonces, no importa cuánto dinero generes, si no ahorras, vas a terminar en la quiebra. Eso es una ley, ¿verdad? Porque no importa si yo genero $100 millones o genero $1,000, si yo no soy capaz de ahorrar con ese ingreso, siempre voy a terminar mal. Entonces, el ahorro es fundamental para poder invertir y la inversión es fundamental para poder desarrollar tu salud financiera. Entonces, yo te diría que es lo más importante en tu vida financiera porque te habilita para lo demás. Okay. ¿Qué es, ahorita que mencionabas la capacidad de invertir, y otro día podemos hacer memoria de todo lo mal que hizo Mike Tyson probablemente con esa parte de tanta plata? Cualquiera diría, yo con 20 millones hubiera sido feliz o hago esto, pero el tema es cómo lo gestiono. La pregunta es, ¿qué es primero, ahorrar o invertir? ¿Y cómo debería de invertir? Mira, primero es ahorrar. Definitivamente es ahorrar porque, digamos, tú puedes decir, no, es que me podrías decir
yo puedo sacar un préstamo para invertir. Y eso es viable y es posible. Pero hay dos factores. Uno, si yo no tengo capital, no me van a prestar, ¿verdad? Algo tengo que tener para que me preste. Esa es la primera. Y la segunda es que yo tengo un riesgo inherente e importante cuando yo tomo prestado para invertir. Cuando yo invierto, tengo un riesgo, ¿verdad? Toda inversión tiene riesgo, sea lo que sea. Entonces, si la inversión, si ese riesgo se materializa, voy a tener el problema de que perdí lo invertido y tengo la deuda, ¿verdad? La deuda es una certeza. La inversión no es una apuesta, una probabilidad, pero tiene una posibilidad, ¿verdad? Y como eso tiene un... Por eso, desde mi perspectiva y desde un principio financiero sano, lo más importante es primero ahorrar y después invertís, porque con el capital podés hacer algo. Okay. Y si te puedes endeudar, se puede, pero estás asumiendo más riesgo y eso lo tenés que meter en la ecuación. Porque siempre mucha gente dice, no, yo con el préstamo y con eso me tiro al agua y ahí voy. Ahí voy. Y sí, es cierto, pero de nuevo, la probabilidad de éxito en inversión no es 100. La probabilidad de pagar la deuda es 100. Tenés que pagarla, ¿verdad? Porque si no vas a tener las consecuencias. Entonces, siempre va a ser siempre es primero ahorrar y después invertir. Si lo querés hacer de una forma en la que no comprometas tanto tu salud financiera. Y en eso, por supuesto, como bien lo decías, algunos eventualmente toman un pasivo para poder generar una inversión. Eric lo ponía muy fácil, ¿verdad? La deuda está asegurada al 100%, la inversión no sé cómo me va a ir. Pero a pesar de que yo pueda generar un capital y ahorré, y esto pasa muchas veces y lo he escuchado en muchas personas, siempre llegan y me dicen, bueno, a mí explícame cómo invertir. Y muchas veces no han resuelto el tema de cómo ahorrar o el tema de qué objetivos financieros deberían de resolver, o a veces tienen más deudas y quieren invertir. Entonces yo les digo, tratemos de sanar, me gustó el concepto de tener finanzas sanas para poder corregir. Pero cuando yo ya tengo un capital, ¿por qué nos da miedo invertir? Mira, yo creo que recientemente hablaba con una pareja que están generando un capital interesante y me decían, mira, pero ¿cuál es el riesgo de eso? ¿Cómo mido ese riesgo? ¿Cuál es la certeza de que eso no me va a reventar, digamos, o que no va a perder mi dinero? Y yo creo que parte del tema es el desconocimiento. Como yo no entiendo bien la inversión, entonces prefiero no hacerlo, porque me da miedo perderlo. Pero lo que no me estoy dando cuenta es que si yo tengo mi dinero parqueado en una cuenta de cheques o una cuenta de ahorros que te paga 1% o 2%, ¿verdad? Realmente estás perdiendo plata porque la inflación está ganándote. ¿Verdad? La inflación anda en 3,5%, 4%, 5%. Entonces, si tú no logras generar al menos eso, tu dinero cada vez vale menos. Entonces, parte del tema es el temor a la inversión es porque no conozco en lo que voy a invertir. Entonces, ¿cómo se vence el temor? Con conocimiento. En la medida en la que yo entiendo, voy a estar mucho más tranquilo, ¿verdad? Y en la medida en la que yo voy generando esos primeros pasos, es como cuando aprendimos a manejar bicicleta. La primera vez que me soltaron mis papás, me recuerdo re bien que me fui a caer, ¿verdad? La segunda vez ya no tanto, la tercera, la cuarta, y vas perdiendo ese miedo. Entonces, primero yo te diría que primero es entender lo que vas a hacer con tu dinero. Y yo entiendo el temor ese a invertir porque me da miedo perderlo. Y las noticias malas son muy fáciles de que se expandan, ¿verdad? Y en redes sociales estamos inundados de que perdieron, que no sé qué, y se robaron, etc. Pero si tú entiendes en lo que vas a invertir, lo haces con un riesgo controlado y sabes, digamos, cómo estás alocando tus riesgos o estableciendo tus riesgos, no tienes por qué tener ese temor, ¿verdad? Y a mí me encanta decir una frase, si no se lo puedes explicar a un niño de 7 años, no entendiste la inversión. Entonces no metas tu dinero ahí. Porque si no se lo puedo explicar a un niño, es que no lo entiendo. Y si no lo entiendo, no debería de meter el dinero que tanto me costó ganarme en una cosa, mira, como esa. Eric lo pone de manera práctica y creo que ese es el objetivo para que nosotros entendamos hoy las finanzas. Y es la semilla que nosotros dejamos en nuestra mente, un pensamiento de cómo mejorar nuestras finanzas. Y esta frase me llama mucho la atención, que dice Benjamin Franklin, que une las dos. El dinero que ahorras hoy es el dinero que trabajará para ti mañana. Donde si yo empiezo el ahorro, tengo una capacidad de generar capital para invertir, y esa es una velocidad de generar más patrimonio, como bien lo mencionaba Eric. Eric, ¿qué conclusión podríamos tener al respecto de ahorrar e invertir para construir un mejor futuro? Mira, yo te diría que
ahorrar e invertir es el camino para construir tu futuro financiero. A esa frase que decías de Benjamin Franklin, a mí me gusta porque el dinero no se cansa de trabajar. Nosotros sí. Nosotros tenemos una capacidad limitada de trabajar. Pero si tu dinero está trabajando por ti, el dinero va a seguir trabajando siempre. Y el dinero no se cansa de trabajar. Y te va a seguir generando. Entonces la clave que nosotros tenemos que entender es que en la medida en la que nosotros logremos que nuestras inversiones sean otras fuentes de ingreso, entonces va a llegar el momento en el que ya no vas a tener que trabajar. Vas a trabajar porque querés, ¿verdad? Y en la cosa que te apasiona, ¿verdad? Pero no vas a tener que trabajar, ¿verdad? Y hay otra frase que dice, cada vez que yo invierto estoy comprando un día en el que no tengo que trabajar, ¿verdad? Entonces, si tú quieres alcanzar la libertad financiera, la única forma es ahorrando y después invirtiendo. No hay, ¿verdad? Y el secreto mejor guardado es que no hay secreto. Ese es el secreto. Y puedes ir a buscar en la Biblia, puedes buscar en libros de historia, puedes buscar El hombre más rico de Babilonia, puedes leer Proverbios y vas a encontrar lo mismo. Hay que ahorrar y después invertir. No hay de otro, ¿verdad? Ese es el secreto. Quisiéramos seguir hablando del tema y la verdad que es súper práctico, Eric. Muchas gracias. Ahora la pregunta para ti es, ¿cuál es el mayor obstáculo que tú estás enfrentando para ahorrar? ¿Qué es lo que te limita a poder ahorrar y por qué no has desarrollado ese hábito? ¿Qué te motiva a invertir? ¿Qué es lo que estás tratando de desarrollar? Y esta pregunta es importante. ¿Cuál es tu meta financiera a largo plazo por la cual tienes que construir? Esto es para que te quedes ahí pensando un poquito al respecto de eso. Pero si te gustó este episodio, queremos recomendarte que nos escribas y que si quieres que abordemos algún tema adicional sobre un tema específico de esto, escríbenos en redes, coméntanos, mándanos un mensaje, queremos escucharte, queremos compartir y por supuesto, si no escuchaste cómo desarrollar y construir buenos hábitos, te invitamos a que vayas al episodio anterior y en el próximo episodio estaremos hablando al respecto de cómo conjugamos y cómo integramos las finanzas y las parejas o el matrimonio con las finanzas. Así que si tienes un buen amigo que está casado y necesita resolver eso, invítalo, compártele el contenido y no te pierdas el próximo episodio. Te mandamos un fuerte abrazo. Esto es Soy Mente de Líder.